Muy buenas tardes, maestros y maestras. Como cada martes, les damos la más cordial bienvenida en este espacio que hemos construido entre todos juntos y en donde vamos abordando temas, aspectos, programas que les van interesando. Y pues empezamos un mes, el mes de noviembre, en donde abordaremos el tema de la evaluación de los aprendizajes. Vamos a revisar conjuntamente con los expertos que han tenido la responsabilidad de construir las pruebas, los instrumentos, diferentes ejercicios que se han venido realizando para contactar, para revisar, para encontrar cómo es que los estudiantes, nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes van aprendiendo. Sin duda alguna, todos los instrumentos, maestros y maestras, tienen algo que mejorar. Siempre será así. Pero todos los instrumentos nos arrojan información y que eso es lo que a nosotros nos parece que es valioso rescatar. Desde este instrumento, desde esta herramienta, ¿qué nos dice al respecto de lo que están aprendiendo nuestros estudiantes, cómo lo están haciendo y nos permite a nosotros, los maestros, las maestras, poder revisar nuestras metodologías, nuestras formas de intervención para poder ir advirtiendo cuáles son aquellos componentes, aquellos factores que ayudan verdaderamente a lograr que todos y cada uno de nuestros estudiantes aprenda, que como ya lo hemos revisado en muchas ocasiones, es un derecho que ellos tienen, pero además que ese ejercicio de ese derecho los habilita, les da herramientas para ese desarrollo tan importante de lo que van a ir requiriendo mientras estudian, cuando egresen de la escuela y durante toda la vida. Y para abordar el tema de una prueba que se ha construido con el liderazgo del doctor Felipe José, pues lo tenemos a él aquí. Yo quiero decirles que el doctor Felipe José Evia de la Jara es doctor en antropología. Él, este doctorado lo hizo en ciencias en la Ciudad de México. Es profesor investigador de ciencias Golfo, esto desde el 2009. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y del Consejo Ciudadano de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación Mejor Edu. Sus líneas de investigación se centran en antropología política e investigación educativa. De 2022 a 2023 fue seleccionado como Antonio Madero Visiting Scholar en el David Rockefeller Center por los estudios para América Latina de la Universidad de Harvard. En 2018 fue profesor visitante de la Universidad de Chile. En 2015 recibió el Premio de Investigación en Ciencias Sociales por la Academia Mexicana de Ciencias. Es co-coordinador del programa MIA desde 2014 y es autor de más de 100 publicaciones en donde se incluyen artículos científicos, capítulos y libros. Ha impartido clases en posgrado en México, Chile y Brasil, y bajo su dirección han concluido diferentes tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Doctor Evia, siempre es un gusto recibirlo en esta su casa, en la casa donde las maestras y los maestros escuchan estas reflexiones y luego utilizan el video para pasarlo en sus consejos escolares, para revisarlo con algunos otros maestros, ya sea que estén estudiando o estén realizando alguna otra actividad.
Les damos la más cordial bienvenida a todos y recuerden, maestros, el chat está para que nos vayan haciendo comentarios, nos hagan las preguntas que al final daremos a conocer al doctor, pero sobre todo díganos de dónde nos acompañan para que al final podamos informarle al doctor de qué entidades estuvieron aquí presentes. Doctor Evia, muchísimas gracias y lo dejo en el uso de la voz. No, muchas gracias, muchos saludos, Patti. Un gusto estar aquí, como siempre, muy agradecido por la invitación. Hoy día que además está tan lleno de noticias, ¿no? Y tan complicadas todavía en Estados Unidos, ahí viendo si quién va a ser presidente, etcétera. Entonces estamos como en un momento complicado y, eh, más todavía les agradezco entonces que estén y dediquen esta hora a conocer sobre este programa, que a lo mejor han escuchado alguna vez, a lo mejor no, pero la idea es que más o menos aquí podamos discutir. Como tenemos suficiente tiempo, pero al final se hace poco, voy a iniciar directamente en hablarles sobre el instrumento de MIA. Que digamos, lo que quiero es como que ustedes conozcan un poco qué es MIA y después por qué creamos esos instrumentos y para qué nos sirven, ¿no? No solo como ir directamente al instrumento, sino sobre todo para qué, que es la pregunta que siempre nos tenemos que hacer cuando estamos hablando de evaluación, ¿no? Entonces, primero, decir nada más o recordar, para el que no nos conoce, MIA significa Medición Independiente de Aprendizajes. Es un programa que está desarrollado por el CIESAS. El CIESAS es el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Somos un centro público de investigaciones que depende de CONACYT y por la Universidad Veracruzana, ¿no? Por el Instituto de Investigaciones de la Educación de la UB, eh, que junto con decenas de organizaciones en el sureste de México y ya en diferentes partes de México, tenemos como misión mejorar la educación y los aprendizajes básicos por medios de la innovación, el trabajo colaborativo y la participación ciudadana. ¿Qué hacemos específicamente o cuál es nuestro norte? Es reducir y abatir el rezago de aprendizajes, ¿no? Y esto es, no, voy rápido aquí, pero para que ustedes vean más o menos qué queremos llamar con el rezago de aprendizajes. El rezago de aprendizajes se conoce también, Banco Mundial, por ejemplo, lo define como pobreza de aprendizajes, ¿no? Pero que tiene que ver con este rezago de niños que aún yendo a la escuela no logran asegurar sus aprendizajes básicos que les permitan seguir trayectorias escolares efectivas, ni en lectura, ni en escritura, ni en matemáticas, ¿no? Entonces son estos como niños que están yendo a la escuela, que pasan primero, pasan segundo, pasan tercero, pasan quinto, llegan a la secundaria y todavía están arrastrando problemas de aprendizaje fundamentales. No lograron asegurar en el tiempo adecuado esos aprendizajes. Y nosotros creemos que hay tres causas relacionadas con este rezago. En primer lugar, que los niños, niñas y adolescentes no aseguran estos aprendizajes en tiempo oportuno. Esto pasa porque hay limitados sistemas de atención temprana, ¿no? Nosotros sabemos que está el CISAT y están otros, pero la verdad es que llenamos papeles, pero pocas veces usamos esos papeles como para identificar a los niños que ya vienen con problemas o con algunos problemas en tiempo específico. Otros problemas graves que hemos identificado es que hay como una caja negra, sobre todo en los procesos de lectoescritura. Cuando nosotros queremos saber cuál es el método, cuáles son los métodos que están utilizando los docentes para enseñar a leer, a escribir y para enseñar aritmética básica, nos encontramos con una ausencia de información sistemática que es sorprendente, ¿no? O sea, por un lado, los nuevos planes de estudio dicen, maestro, hágale como usted pueda, y por otro lado, los maestros y las maestras muchas veces terminan enseñando como ellos mismos aprendieron, porque en su formación inicial e incluso en la formación continua hay menos información al respecto y está menos actualizada de lo que uno esperaría, ¿no? No está necesariamente basada en evidencia, etcétera. Y en particular, nosotros identificamos que hay poco tiempo para desarrollar aprendizajes matemáticos, ¿no? Ustedes conocen mejor que yo los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana. Una de las críticas fuertes que se le ha hecho es que desarrolla muy poco el pensamiento matemático o la habilidad matemática. Eso es como el aprendizaje oportuno, pero luego tenemos también otro problema que las escuelas tienen pocas capacidades y recursos para atender el rezago de aprendizaje, ¿no? O sea, por un lado, seguimos con un currículum eh, inflexible en términos de que tiene que pasarse la información y los contenidos en la semana X y en la semana y los docentes decimos, bueno, ¿y qué hago yo si tengo no uno, tengo un tercio de mi salón
estoy en quinto y un tercio de mi salón no sabe leer bien. ¿Qué hago con esos niños? ¿Los paso de panzazo? ¿No me hago cargo? ¿Sigo con los aprendizajes esperados? ¿Sigo con mi currículum analítico? ¿O me encargo de ellos? No sé qué hacer, ¿no? Hay poco tiempo para el rezago y hay cierta dificultad para atender ese rezago, ¿no? O sea, podemos identificarlo, pero no sabemos qué hacer con ellos, ¿no? Y por otro lado, finalmente, hay poca presión por mejorar los aprendizajes. Nosotros vemos, por ejemplo, hace un par de meses pasamos por las elecciones en México y el tema educativo no era parte de la agenda de discusión política, ¿no? Eh, y cuando es parte de la discusión política, son más las políticas docentes, o sea, si la evaluación docente, etcétera, pero poco respecto a los aprendizajes propiamente tal. Y también los papás tenemos mucho que ver con eso, ¿no? Nuestras demandas, cuando estamos eh, pidiéndole algo a la autoridad educativa tiene que ver más que nada con infraestructura y con recursos humanos y muy poco que ver con prácticas que mejoren realmente la calidad de los aprendizajes, ¿no? Y por otro lado, tenemos una sociedad civil que está desarticulada en términos de problemas educativos. Todo eso es lo que forma nuestra teoría de cambio. Nosotros queremos trabajar, MIA trabaja en tres cosas. Trabaja en la prevención, en la recuperación y en el involucramiento. Y en estas tres cosas es muy importante el uso que damos a los instrumentos de medición y de evaluación ciudadana, de evaluación de aprendizaje, ¿no? Por eso esto es como un pequeño contexto para que entiendan cómo usamos estos instrumentos y para qué nos sirven y para qué nos han servido desarrollar los instrumentos que vamos a analizar, ¿no? Entonces nosotros, ¿cómo queremos abatir el rezago de aprendizajes o reducir el rezago de aprendizajes? Por un lado, identificando y analizando los precursores de aprendizaje, o sea, qué pasa con las funciones ejecutivas, con investigación educativa propiamente tal, ¿no? Con la motivación, qué pasa con el ajuste escolar, qué pasa con diferentes elementos que están relacionados, qué tipo de evidencia tenemos respecto a cuál es la mejor forma o método para enseñar a leer y escribir. Ustedes saben, por ejemplo, en Argentina, hay en este minuto acaban de pasar una ley nacional de alfabetización que obliga a pensar nuevamente cuáles son los procesos de alfabetización. En Buenos Aires cambiaron el currículum entero para aprender a enseñar a leer y escribir. Volvieron al método fonético, digamos, como el que mantiene más evidencia científica de que funciona. En Brasil también han hecho un cambio radical de todo el sistema educativo, sobre todo a nivel primaria, que tiene que ver con estas cosas. Y la recuperación es principalmente trabajar por medio, nosotros lo que estamos proponiendo es una red de escuelas que trabajen la recuperación de aprendizajes por medio de campamentos y por medio de tutorías, ¿no? Y el involucramiento es transferir esta información y movilizar un poco más a la ciudadanía, ¿no? Para estas tres cosas hemos desarrollado a lo largo del tiempo mía, ha desarrollado una serie de instrumentos de medición que ustedes van a ver que son muy simples, pero son robustos y son muy útiles para hacer estas tres cosas, ¿no? En primer lugar, ¿qué miden nuestros instrumentos? Nuestros instrumentos miden dos cosas muy simples, pero muy necesarias de medir. Por un lado, lo que medimos son aprendizajes fundamentales, son esos aprendizajes fundacionales, básicos, elementales, que son necesarios para seguir aprendiendo y para avanzar en las trayectorias educativas. Específicamente nosotros medimos lectura y medimos aritmética, ¿no? En lectura, específicamente también fluidez lectora, comprensión inferencial, y estamos más o menos alineados curricularmente a segundo grado. O sea, cualquier niño de tercer grado primaria curricularmente tendría que resolver nuestros instrumentos. Y en el caso de matemáticas, como les digo, es principalmente aritmética. Medimos identificación de números, operaciones aritméticas, tanto de sumas como de multiplicación, resolución de problemas, y estamos alineados curricularmente. Tenemos un corte en segundo y un corte en cuarto, ¿no? O sea, la idea es que cualquier niño de quinto de primaria, de sexto de primaria, cualquier niño de secundaria no tendría que tener problema en resolver todo el instrumento. ¿Y cuál es el instrumento? Perdón, ¿cuáles son los objetivos de las mediciones o de las evaluaciones que nosotros hacemos? Y nosotros tenemos tres grandes objetivos. En primer lugar, nosotros desarrollamos estos instrumentos y aplicamos estos instrumentos para identificar el rezago de aprendizaje, para saber cuál es la intensidad de ese problema, ¿no? Eso quiere decir que queremos entender qué tan grave es que los niños no sepan leer o qué tantos niños no saben leer o qué tantos niños no saben resolver restas en cuarto, en quinto, en sexto de primaria. En segundo lugar, hemos utilizado estos instrumentos
para elaborar diagnósticos personalizados para cada niño, ¿no? La idea es que esto funcione como una evaluación formativa y como una evaluación diagnóstica que identifique el nivel efectivo de aprendizajes más allá del grado escolar que tenga el niño, ¿no? Por ejemplo, hemos trabajado con CONAFE a nivel nacional para evaluar los aprendizajes que tienen las escuelas CONAFE eh, utilizando estos instrumentos de medición. Y por último, hemos trabajado o sirven estos instrumentos para evaluar la efectividad de diferentes cursos remediales y de reforzamiento, de fortalecimiento, aceleración de aprendizajes que hemos trabajado en la idea de generar evidencias sobre intervenciones educativas. Por ejemplo, recientemente nos enteramos que estos instrumentos de MIA estaban siendo utilizados por USAID en Honduras para eh, evaluar todo el proceso, toda una serie de políticas educativas que realizó la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos con el gobierno hondureño, ¿no? Y el instrumento que utilizaron para medir estos aprendizajes fue estos instrumentos de MIA. ¿Cuáles son estos instrumentos de MIA? Nosotros tenemos, generalmente tenemos un instrumento que es MIA y sobre ese creamos otro que se llama MIA Plus y este es el instrumento. Así de simple es, ¿no? Nosotros les pedimos a los niños que elijan dos sílabas y que la lean en voz alta, luego que elijan dos palabras. Si ustedes ven, las palabras eh, tienen un grado aquí hay una errata, pero en general son palabras de dos sílabas con una sílaba compleja, digamos, como clave o sombra. Luego que elijan dos enunciados, que son enunciados simples, que lo lean en voz alta. Luego que puedan leer en voz alta esta historia. Y finalmente que comprendan una pregunta, perdón, que respondan a una pregunta de comprensión inferencial. Este es el instrumento. Así de simple. Ustedes pueden ver, no tiene mayor complejidad. Cualquier niño tercero primaria tendría que estar leyendo sílabas y palabras y enunciados y la historia y poder resolver un problema. Y el MIA Plus, nosotros añadimos una pregunta más para también medir a aquellos niños y niñas y adolescentes que sí completaban esos niveles de comprensión inferencial de segundo grado, pero que pedir un nivel más de complejidad. Entonces, aquí lo que le pedimos a los niños es que lean esto, pero lo que evaluamos es que puedan responder la pregunta inferencial de por qué, en este caso, por qué corretean las hormigas, ¿no? En el caso de matemáticas, también son instrumentos muy simples. Primero le pedimos a los niños que lean cantidades en voz alta, luego que elijan dos sumas y las resuelvan. Si ustedes pueden ver, estas son sumas con acarreo o con llevada, digamos, ¿no? Nosotros en el MIA Plus añadimos una serie de sumas más simples, sin acarreo, de un dígito con un dígito, y una serie de restas sin llevada, como para hacer más complejo el instrumento. Después le pedimos que resuelvan dos restas con acarreo, luego una división. Esto, hasta aquí estamos en un nivel curricular de de segundo primaria. No, digamos, cualquier niño de tercero primaria ya tendría que estar resolviendo restas con acarreo. Cualquier niño de sexto primaria tendría que estar resolviendo restas con acarreo. Y luego tenemos las divisiones, que son divisiones exactas de tres dígitos, resolver un problema que tiene ayuda visual, resolver un problema que no tiene ayuda visual y el último nivel de complejidad es suma de fracciones, ¿no? Entonces, este es el instrumento de matemáticas. Como puedes ver, es un instrumento relativamente fácil que cualquier niño eh, de preescolar, primero y segundo primaria tendría que poder resolver esto y cualquier niño de quinto o sexto de primaria tendría que estar resolviendo esto, ¿no? ¿Cómo estas pruebas se responden tanto en papel y lápiz, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, con CONAFE o vamos a las escuelas en Guanajuato. Vi que había unas personas de Guanajuato. Hemos ido a escuelas de Guanajuato, escuelas que trabajan con población migrante, por ejemplo, y los docentes aplican estas pruebas y llenan estos formatos en papel y lápiz o también se pueden llenar en aplicaciones como en Google Forms o en aplicaciones como Kobo o etcétera, ¿no? ¿Cómo y a quién les aplican estos instrumentos? Se les aplica, nosotros hemos aplicado, y esto es muy importante, estos instrumentos se aplican, es un único instrumento y que se aplica a todos los niños entre 5 y 17 años. Como ustedes ven, nosotros no medimos aprendizajes esperados, no medimos aprendizajes curricularmente, o sea, medimos a los niños de quinto primaria, no les medimos el aprendizaje que tendrían que saber en quinto primaria, les medimos el aprendizaje fundamental que ya tendrían que haber generado en primero y en segundo, ¿no?
Hemos aplicado esta prueba a niños entre 5 y 17 años, la hemos aplicado en hogares y la hemos aplicado en escuelas, las hemos aplicado en centros de salud, en cursos comunitarios, en bibliotecas escolares, en casas de cultura, en organizaciones religiosas y en escuelas. Y puede ser aplicado por docentes, por aplicadores voluntarios, previamente calificados, eh, o por organizaciones civiles, ¿no? Nosotros hemos trabajado con diferentes organizaciones civiles que capacitamos a estas organizaciones para que sus voluntarios puedan aplicar estos instrumentos de evaluación. ¿Cómo se aplica? Esto también es muy interesante. Nosotros aplicamos estos instrumentos oralmente. No se aplica llenando bolitas. No se aplica en un salón a 25 niños al mismo tiempo. Se aplica niño a niño, ¿no? Y se aplica de manera oral. Y esto es muy interesante porque, sobre todo en la parte de lectura, es fundamental escuchar a los niños y saber realmente si la fluidez de los niños es efectiva, y también asegurarnos entonces que en el caso de matemáticas los niños puedan comprender las instrucciones y no estén cometiendo errores por falta de comprensión lectora, ¿no? Y el otro elemento característico de estas pruebas mías es que son pruebas más o menos adaptativas, o sea, se aplica hasta el ítem, hasta donde el sujeto puede responder. Entonces, si los niños, por ejemplo, pueden responder números y luego sumas de un dígito y luego sumas de dos dígitos, pero no pueden responder restas, hasta ahí queda el niño y ya no aplicamos esta parte, ¿no? Pero si el niño puede responder números, sumas de un dígito, suma de dos dígitos, restas sin acarreo, restas con acarreo, divisiones y problema, pero no puede resolver el problema 2, entonces lo dejamos hasta ahí, ¿no? Y esto hace que la aplicación entonces también sea más ágil y que esté adaptado al nivel adecuado. ¿Y cómo se evalúa? Como les decía, los resultados se recuperan en lápiz o papel o en aplicaciones. Nosotros trabajamos con Google Forms o con una aplicación que se llama Cobo Collect, pero que puede ser Survey CTE, pueden ser Lime, cualquier aplicación que recupere datos funciona perfectamente. Y lo que es interesante es que nosotros lo hacíamos antes de Mejor Edu, digamos, pero nosotros identificamos el porcentaje de acierto de cada ítem y eso es lo que más o menos reportamos, ¿no? O sea, nosotros reportamos el número, el porcentaje de niños que puede identificar palabras o el porcentaje de niños que puede leer en voz alta dos enunciados, ¿no? Pero también podemos hacer sumatorias y se pueden hacer sumatorias para fines estadísticos y de análisis de intervenciones, ¿no? ¿Cómo presentamos los resultados? Nosotros presentamos los resultados en este tipo de tablas, ¿no? Por ejemplo, eh, vemos que los niños de tercero, de primero de primaria, esto es en un estado del sureste mexicano, de 43 niños que entrevistamos de primero de primaria, 72 sí podían leer las sílabas, 58 podían leer palabras, pero solo 30% podían leer el enunciado. Ahora, si vamos a números, vamos a niños más grandes, en quinto de primaria, por ejemplo, entrevistamos a 383 niños en esa vez, 98% sí podía leer sílabas, 97 palabras, 92 enunciados, pero en quinto de primaria, solo el 53% pudo responder la pregunta de comprensión inferencial, ¿no? E incluso si nos vamos a bachillerato o a tercero de secundaria y vemos en la parte de comprensión, todavía vemos que hay entre un 10 y un 20% de niños o de estudiantes, de adolescentes que tienen problemas de comprensión lectora en un texto de segundo de primaria, no en un texto, no en una editorial del New York Times ahora, no, en un texto de segundo de primaria, en ese texto que les mostré, ¿no? También estos instrumentos, entonces, por ejemplo, aquí podemos ver nada más esto para toda la península de Yucatán del 2018, antes de la pandemia, ¿no? Vemos cómo el porcentaje de lectura de historia, de niños que pueden leer historia y niños que pueden leer comprensión, sube con el tiempo, pero aún hay rezagos de aprendizaje muy impresionantes, ¿no? En quinto de primaria, el 72% podía leer una historia, pero eso quiere decir que el 38% no podía leer una historia, ¿no? En el caso de comprensión, solo el 27% de niños de tercero de primaria pudo comprender la historia, que era una historia de segundo de primaria. O sea, entonces estamos viendo que estos niños que van arrastrando estos problemas, cuando llegan a la preparatoria, por ejemplo, cuando llegan a la primero de secundaria, hay un 72% de niños que comprende, pero de nuevo, esto quiere decir que hay un porcentaje, un tercio de niños alrededor, o un cuarto por ciento de los niños,
20, 25% que no está comprendiendo bien lo que está leyendo, ¿no? También nos sirve entonces para dar estos resultados a nivel estatal. Por ejemplo, estos son resultados de Campeche. En tercero primaria, el 30% no leyó la historia, pero en primero y secundaria, el 20% no pudo responder bien la pregunta de comprensión inferencial, ¿no? Y estos son para muestras representativas en hogares, en este caso Campeche. También utilizamos estos instrumentos en cada una de las escuelas que vamos. Entonces podemos aplicar en una escuela y en una escuela vemos que Juanito y Pedrito están en estos niveles, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos que en tercero de primaria entrevistamos a dos niños y en estos dos niños uno llegó a sílaba y otro llegó a enunciado. Pero en sexto de primaria, dos llegaron a enunciado, dos llegaron a historia, tres llegaron a comprensión uno y solo uno llegó a comprensión 2, ¿no? Y así vamos entonces generando mapas de aprendizaje muy rápidos de hacer, diagnósticos rápidos, como una especie de triage educativo que nos ayudan mucho a entender qué es lo que pasa con cada niño, ¿no? Y estos diagnósticos nosotros los presentamos también de manera comunitaria a los maestros, a los padres de familia de las escuelas o a las localidades. Si lo estamos haciendo, por ejemplo, esto es una biblioteca, entonces estábamos presentando una biblioteca. El otro es en una zona escolar, entonces estábamos presentando los resultados de toda la zona escolar. Y así vamos dando resultados, ¿no? ¿Para qué otras cosas hemos utilizado estos instrumentos? Es también para evaluar la efectividad de intervenciones educativas. Nosotros, una de las cosas que hace MIA son campamentos de aprendizaje que están basados en un modelo educativo que se llama Teaching at the Right Level o enseñar al nivel adecuado, que es un modelo que en este minuto es altamente recomendado por el Banco Mundial, para el Banco Interamericano de Desarrollo, por la OCDE, por los expertos de UNICEF, como una de las metodologías que más evidencia ha mostrado para recuperar aprendizajes, ¿no? Y nosotros lo que hacemos aquí es que aplicamos estos instrumentos de medición antes de iniciar las intervenciones y después de iniciar las intervenciones, o sea, al final, ¿no? Y podemos ver cómo van mejorando, si van mejorando los niños las intervenciones gracias, o más bien, podemos evaluar qué tan efectivas están siendo nuestras intervenciones por medio del uso de estos instrumentos. Ustedes ven aquí, por ejemplo, este es una comparación entre el grupo control y un grupo experimental con los campamentos MIA. Y si ustedes ven aquí, en lectura, por ejemplo, el grupo control y el grupo experimental prácticamente no tuvo ninguna diferencia cuando aplicamos el pre y el post. Pero si ven aquí abajo, el grupo experimental pasó de 0,47 a 0,67 en historia, o pasó de 0,32 a 0,54 en comprensión 1. O en el caso de matemáticas también el grupo control es más o menos equivalente, no hay mucha ganancia, pero en el caso de las restas, por ejemplo, en el grupo control, pasamos del 35% al 60%. O las divisiones pasamos del 19 al 38%, o el problema pasaron del 11 al 28%. Este tipo de cosas son muy útiles para la investigación educativa porque nos permite medir entonces cuál es el grado de efectividad que tienen estas intervenciones educativas. Perdón si voy muy rápido, es que el tiempo es corto y quiero más bien saber si hay preguntas para poder responderlas. ¿Qué potencialidades nosotros identificamos o hemos, después de 10 años de aplicar estos instrumentos, hemos identificado, ¿no? Y nosotros creemos que hay cinco potencialidades, cinco cosas que a los docentes, a las familias y a los niños les gusta de este tipo de evaluación. En primer lugar, que son bastante simples, ¿no? Tanto aplicar instrumentos como comprender los resultados, no necesitamos un software, no necesitamos una cosa hiper complicada de momios y varomes y etcétera, ¿no? O sea, es una cosa simple de hacer. Pero al mismo tiempo son rigurosos. Todos estos instrumentos de medición han pasado por procesos de validación tanto de teoría Litem como de teoría clásica. A lo largo de muchas experiencias tienen un índice de confiabilidad y de validez adecuado, etcétera, ¿no? Segundo lugar, o segunda potencialidad es que son muy flexibles. Nosotros hemos aplicado los mismos instrumentos para hacer diagnósticos en una iglesia, ¿no? Donde están ahí los feligreses que quieren estar en clase de catecismo y que quieren saber, una organización civil o la vicaría de la niñez que quiere enseñar a hacer cursos de alfabetización y que ocupa este instrumento y eso les sirve para saber sus
13 niños o sus 10 niños en qué nivel de aprendizaje están, cómo lo hemos aplicado para evaluar a CONAFE, ¿no? O sea, miles de niños. Y ese instrumento es muy flexible y se puede aplicar dentro y fuera de la escuela. Tercer punto importante es que es costo efectivo. Estos son instrumentos que son de libre acceso. Ustedes no tienen que pedir, bueno, ojalá avisar, pero no tienen que pedir permiso para poder aplicar esto. Todo es Creative Commons. Todo se puede bajar de la página web. Los instrumentos son gratis, digamos. Son instrumentos que además como son inútiles para copiar porque se hace oralmente, entonces tampoco es que uno esté preocupado de que, ay, que hagan trampa o algo por el estilo. Además no tienen ninguna consecuencia. Pero aparte son muy fáciles y muy baratos de aplicar y de capturar, ¿no? O sea, la captura puede ser en papel, puede ser con aplicaciones, puede ser, son fáciles, ¿no? Otro elemento que nosotros hemos identificado como potencialidad es que son instrumentos que pretenden o están pensados para articular la evaluación con la mejora. Nosotros nacen estos instrumentos prácticamente para evaluar nuestras intervenciones educativas. Entonces, esto lo que hace es que cada vez que nosotros hacemos un campamento de aprendizajes, hacemos una tutoría telefónica, hacemos un curso de verano, aplicamos y evaluamos, entonces nos sirve para iterar y para mejorar la calidad de nuestras interacciones y de nuestras intervenciones, ¿no? Y por otro lado, y esto también nos llena de emoción y de orgullo, hay una muy buena recepción por parte de los docentes. Los docentes en general, cuando hacemos encuestas o cuando hablamos con los docentes, consideran que estas evaluaciones son pertinentes y son relevantes para atender el rezago de aprendizaje, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a lo mejor a algunos les tocó en el 2022, cuando estábamos en pleno proceso de recuperación de la pandemia, pasó sin mucha pena ni gloria la Estrategia Nacional para Recuperar Aprendizajes y en un consejo, en un CTE, en un Consejo Técnico Escolar, si no me equivoco, en mayo del 2022 o algo por el estilo, se vio esta medición de aprendizajes mía como una alternativa para generar diagnósticos en las escuelas, ¿no? Y nosotros acompañamos esto de un proceso de capacitación en un MOOC de México X. Y ese año fueron más de 70, esto no daba puntos de UCICAM, era totalmente voluntario. Y fueron más de 70.000 docentes que tomaron el curso, ¿no? Porque estaban interesados, porque les podía resolver un problema que tenían en sus aulas, ¿no? Y que yo creo que siguen teniendo. Lamentablemente las pruebas de Mejor Edu en estos años han cambiado, como ustedes saben, hasta hace 2 años ya se hacía una más o menos buena y después se volvió a cambiar. Son pruebas que también han resultado difíciles para identificar. Hay ciertos estados que han hecho pruebas y han hecho experimentos muy interesantes. Guanajuato, uno de ellos, Nuevo León, con Nuevo León Aprende, Tamaulipas, con Tamaulipas Aprende, son ejercicios muy, muy, muy útiles. Eh, Sin embargo, son ejercicios que también luego son un poco más pesados, digamos, ¿no? O sea, son más pesados en términos como eh, no son tan rápidos, tan ágiles de aplicar. Otras cosas que hemos aplicado, estas innovaciones interesantes que estamos haciendo este año, es que hemos aplicado esta misma metodología en lenguas originarias, ¿no? Hemos trabajado en náhuatl, en popoluca y últimamente lo hicimos en tzotzil. Esta es la prueba en tzotzil. Tzotzil, como ustedes saben, es una lengua maya que se habla en Chiapas, tiene 500.000 hablantes y es una de las dos lenguas con más hablantes nativos y monolingües que tenemos en México, ¿no? Y ustedes pueden ver, por ejemplo, esto es inédito. eh, que justamente hicimos una prueba y vemos que en 410 niños que hablan Batsikop, que es el nombre originario de la lengua tzotzil, una buena cantidad de niños reconocen las sílabas, pueden leer las sílabas, pero de nuevo vamos haciéndolo más complejo y solo el 25% puede leer, puede comprender un texto, ¿no? O solo el 38% puede leerse oraciones en tzotzil, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros decimos, oigan, tenemos que enseñar en lenguas originarias, decimos, bueno, ¿qué porcentaje de niños sabe leer tzotzil? No tenemos idea. Este instrumento nos ayuda a determinar el porcentaje de niños que pueden leer en su propia lengua, ¿no? Que para el caso de la revitalización lingüística es un tema fundamental. Y con esto, como les digo, ya vamos casi cerrando esta parte, nosotros hemos generado estas innovaciones educativas
tanto a nivel escolar como a nivel extraescolar. Nosotros trabajamos en aulas con campamentos MIA y trabajamos en cursos de verano y trabajamos de manera extraescolar también en cursos de verano con organizaciones civiles, etcétera, ¿no? Esto lo voy a pasar muy rápido, pero este es alguna de los testimonios de docentes que han aplicado y que se han capacitado en los instrumentos de lectura y de matemáticas, ¿no? Eh, que es lo que nos permite tener cierta confianza en que este tipo de instrumentos puede resultar útil, ¿no? Eh, por ejemplo, hemos trabajado mucho en educación multigrado. Estos instrumentos son particularmente útiles para educación multigrado porque justamente ahí, como ustedes saben, ya sea en escuelas bidocentes, tridocentes o tetradocentes, los niños están mezclados ya naturalmente. Entonces, ahí trabajar con estos instrumentos han resultado muy, muy útil. Ahora, estos instrumentos tienen una serie de limitaciones. Eh, la primera limitación evidente es que nosotros medimos aprendizajes fundamentales no esperados. Entonces, esta herramienta es poco útil para diagnósticos por nivel educativo. Si yo soy maestro de sexto primaria y quiero saber cómo están mis niños en sexto primaria, ese instrumento no es tan útil, ¿no? Segundo lugar, nosotros medimos habilidades limitadas, o sea, por ejemplo, en lectura solo llegamos a comprensión inferencial. Hay algunas otras eh, habilidades en lectura que nosotros no estamos midiendo. En matemáticas solo medimos aritmética. Estamos desarrollando otros instrumentos, sobre todo de educación inicial, para primero y segundo primaria, que sí están midiendo geometría, probabilidad, estamos midiendo otras áreas del pensamiento matemático, pero aritmética nos estamos limitando en este caso a aritmética. Y en tercer lugar, y esto digamos que sea tan simple y tan fácil de aplicar, tiene la desventaja que como tiene pocos ítems, dificulta una medición más fina en comparación con otros instrumentos de evaluación. Si ustedes aplican un instrumento de evaluación de 100 preguntas, pues van a tener muchísimo más fineza en saber que sí, que no, dónde están los procesos, etcétera. Pero claro, es aplicar un instrumento de 100 preguntas y no es aplicar un instrumento de 5 preguntas, ¿no? Entonces también estas son limitaciones. Penúltimo punto, nosotros tenemos un sistema de capacitación a distancia, sincrónica y asincrónica. Nosotros, tanto en las innovaciones educativas como en la medición de aprendizajes básicos, ¿no? Nosotros tenemos entonces, por ejemplo, capacitación a distancia. Lo hacemos tanto de manera sincrónica vía Zoom como por plataforma Eminus o por MOOC, ¿no? Y también tenemos en algunos estados estas herramientas sí están validadas por USICAM, por ejemplo en Guerrero o en Chiapas o en Chihuahua, sí dan puntos USICAM. En otros estados, ustedes saben, esta parte es un galimatías porque cambian todos los años. Este año no sabemos si va a haber o no va a haber, etcétera, pero hay diferentes procesos de innovación. Y de capacitación también nosotros capacitamos en estos campamentos mía, que no es el tema de esta sesión. Si quieren, otro día con mucho gusto podemos platicar sobre estos campamentos, que son campamentos que tienen mucha, mucha evidencia que han resultado. Nosotros en este minuto somos socios estratégicos de UNICEF y estamos aplicando estos campamentos en cientos de escuelas en Guerrero y en Chihuahua y en Chiapas, con muy buenos resultados. Pero la parte de capacitación también, como ustedes pueden ver, es un programa que nace en México, es mexicano, pero que cada vez más estamos yendo a diferentes países. Estamos ahora con presencia en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua. eh, Estamos trabajando en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en otros países que han estado interesados. Esto se los dejo nada más. En la presentación, que se la voy a dejar a Patti para que la puedan compartir, pero aquí los reportes de actividades, ustedes pueden picar aquí y los van a mandar específicamente a cada una de estas cosas y también les dejamos un listado de algunos de los productos científicos. Está un poco desactualizado, pero funciona todavía. Algunos de los productos científicos que hemos generado con este proyecto de investigación a lo largo de estos años. Uno de los documentos que veo que no está aquí, pero que también ha sido muy, muy citado,
es que nosotros hicimos una medición independiente sobre learning losses, sobre pérdida de aprendizajes, justamente utilizando este instrumento de medición mía para ver qué tanto habían perdido los niños en pandemia, ¿no? Y fue un instrumento, hasta ahora es el artículo independiente, digamos, más allá del gobierno, más citado en ese tema para el caso mexicano, ¿no? UNICEF, Banco Mundial retomaron este tema y todo esto fue gracias a estos instrumentos, ¿no? Entonces, nuestra página de internet, si ustedes quieren saber más de esto, es esta página. Y antes de terminar, quisiera enviar mostrarles un pequeño video que puede resumir un poco lo que he dicho hasta ahora. Eh, si les parece bien, les comparto el video. Perdonen por la velocidad, pero como ustedes ven, son muchísimas cosas. Por favor, avísenme si ve bien. Muy bien, doctor. Asistir a la escuela no es sinónimo de aprendizaje. La crisis de educación en América Latina y el Caribe, que se ha agravado con la pandemia por COVID-19 y las crisis económicas en la región, incluye 3 puntos principales. 1. Niñas y niños que carecen de aprendizajes básicos. 2. Escuelas sin capacidad para atender el rezago de aprendizajes. Y 3. Poco interés y discusión social acerca de los aprendizajes en general y los aprendizajes básicos. Medición Independiente de Aprendizajes, MIA. Es un programa especial creado por el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. MIA forma parte de la red PAO compuesta por 15 países del sur global, unidos para enfrentar el rezago de aprendizajes en África, Asia y América. Dicha red tiene el reconocimiento del Instituto de Estadística de la UNESCO como una alternativa viable para medir la meta 4.1.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En MIA tenemos la misión clara de mejorar la educación y abatir el rezago de aprendizajes básicos de niños, niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe, mediante una propuesta innovadora, integral y basada en evidencia que mejora dichos aprendizajes y reduce la brecha educativa. La teoría del cambio de MIA es una propuesta de acciones concretas en momentos clave, dirigidas a disminuir el rezago de aprendizajes básicos. Esta estrategia propone la red de escuelas MIA como marco de 3 procesos trascendentales: prevención, recuperación y el involucramiento de los actores de la sociedad. En la prevención, nos enfocamos en 3 temas principales: investigación sobre precursores del aprendizaje, detección y alerta temprana, y en la intervención y alfabetización oportuna. En la recuperación, promovemos la adquisición de aprendizajes básicos de lectura, matemáticas y habilidades para la vida, a través de diferentes innovaciones educativas. Para el involucramiento, proponemos la transferencia de capacidades técnicas a las comunidades educativas, además del acompañamiento y la movilización ciudadana. Hasta ahora MIA ha realizado 3 acciones clave para reducir el rezago de aprendizajes básicos. La primera acción es la medición de los aprendizajes fundamentales. Se evalúan a niñas, niños y adolescentes en forma de entrevista y 1 a 1, en fluidez y comprensión lectora, operaciones aritméticas básicas y resolución de problemas, y aprendizajes para la vida. Las mediciones son rápidas y sencillas de aplicar, y se pueden realizar en los hogares o en las escuelas, a través de grupos de voluntarias, voluntarios u organizaciones de la sociedad civil, o con ayuda de la comunidad educativa. Este proceso, además de acortar la brecha entre la evaluación y la acción, nos guía en la implementación de innovaciones educativas y en la generación de recomendaciones de políticas públicas. La segunda acción clave que realiza MIA es la elaboración, validación e implementación de innovaciones educativas para la recuperación de aprendizajes básicos, por medio de campamentos MIA y tutorías telefónicas.
Los campamentos de aprendizaje MIA fueron diseñados para recuperar aprendizajes básicos en lectura y matemáticas, mientras que las tutorías telefónicas se enfocan solo en matemáticas. Ambas innovaciones se basan en los principios de enseñar en el nivel adecuado y acciones combinadas para maximizar el aprendizaje. Se agrupan a las niñas, niños y adolescentes participantes no por edad ni por grado escolar, sino por nivel real de aprendizaje detectado con la prueba diagnóstica. Asimismo, se realizan mediciones iniciales y finales para evaluar el progreso individual y la efectividad de los campamentos. Además, estamos validando la intervención MIA para la vida, que trabaja con aprendizajes socioemocionales, y MIA Aula para poder implementar la metodología de enseñar en el nivel adecuado dentro del salón de clases. La tercera acción clave que ha realizado MIA es la transferencia de capacidades técnicas a la comunidad educativa. Contamos con capacitación y formación en 2 áreas. Herramientas diagnósticas para identificar aprendizajes básicos e implementación de innovaciones educativas. Y hemos desarrollado 4 modalidades de capacitación: presencial, sincrónica, por medio de la plataforma de educación distribuida EMINUS de la Universidad Veracruzana, y por medio de MOOCs en la plataforma México X. Así, MIA enfrenta la crisis educativa con un enfoque claro, con herramientas innovadoras y con una estrategia integral basada en evidencia. Juntos y de manera responsable podemos transformar la educación en América Latina y el Caribe, y garantizar aprendizajes sólidos para todas y todos. Únete a MIA en esta misión de cambiar vidas a través de la educación y no dejar a nadie atrás. Si deseas obtener más información, visita nuestra página web y únete a la conversación en redes sociales. Hagamos la diferencia juntos con MIA. Porque la educación es de todos, la responsabilidad es mía. Pues bueno, ese es nuestro lema, porque la educación es de todos, la responsabilidad es mía, y con eso de verdad les agradezco mucho y perdón por ocupar tanto tiempo, pero sí, como ven, era mucha información. Ahora sí quedo a su disposición. Muchísimas gracias, Felipe. Siempre es un gusto escuchar, pero además de escuchar el instrumento, todo el proceso que ha vivido para su construcción, pues este ánimo, esta motivación que nos inyectas, pues es evidente. Así es que muchísimas gracias. Mira, déjame decirte que nos acompañan profesores de Guanajuato, de Jalisco, de Michoacán, de Querétaro, de San Luis Potosí, del Estado de México, de la Ciudad de México, de Quintana Roo y de Chiapas. Y seguramente por ahí algún profesor que no nos ha dicho su entidad, que no ha visto por ahí la invitación a decirnos de dónde nos acompañan. Pero nos da muchísimo gusto que esto se difunda y sean los propios maestros, los propios profesores que de manera voluntaria van accediendo a este tipo de charlas. En la evaluación, sin lugar a dudas, es uno de los temas de interés de los profesores y tenemos por aquí 3 preguntas. Una en la que me parece que ya has dado respuesta un poco con la liga de los campamentos, sin embargo, a lo mejor si quisieras hacer algún comentario. Tenemos una segunda pregunta de una profesora de preescolar, ¿no? Entendemos que estos instrumentos están diseñados un poco para primaria, seguramente porque lo mencionaste, habrá instrumentos para medir estos aprendizajes en secundaria y media superior, pero ella nos pide algún comentario, alguna recomendación para el tema de preescolar, que tendrían que estar poniendo atención, énfasis por ahí en este importante nivel educativo. Y por último, estos instrumentos entendemos que están disponibles, están abiertos, los maestros lo pueden bajar, estudiar y por supuesto aplicar, pero ¿cómo pudieran contactarlos para tener alguna asesoría, mandarles los resultados o que ustedes les den acompañamiento? Serían como estos 3 planteamientos. Sí, muchísimas gracias. Sí, en efecto, nosotros
digamos, para poder dar una respuesta adecuada a la demanda, estamos tratando de que la unidad, en este minuto, la unidad de intervención con la que estamos trabajando sea idealmente la supervisión escolar. O sea, que nos pongamos de acuerdo con supervisiones escolares para que nosotros podamos darle el acompañamiento necesario a la supervisión escolar. ¿En qué consiste ese acompañamiento necesario? En darle la capacitación y darle un seguimiento para que puedan llenar los informes, para que puedan acceder a los informes en tiempo real, para que puedan conocer no solo los resultados que tienen sus propias escuelas, etcétera, ¿no? O sea, tenemos un sistema de acompañamiento y seguimiento que estamos planteándolo para ojalá el siguiente ciclo escolar, que las escuelas que estén interesadas podamos hacerlo, pero todavía no estamos en capacidad de atender escuela, pero sí estamos en capacidad de atender a supervisión escolar. O sea, la idea es que si aquí hay algún supervisor, o si en su zona o en su supervisión van a hacer algo por el estilo, o quieren hacer, o quieren capacitarse, o quieren interesarse, que nos escriban, me escriban a mí y yo los pongo en contacto, en comunicación, para poder establecer ese vínculo, ¿no? A nivel de supervisión. Eso era como con respecto a cómo poder contactarse, ¿no? Luego, los campamentos, sobre información específica sobre los campamentos, nada más comentarles, son campamentos que tienen una duración de 20 sesiones, de 90 minutos cada sesión. Nosotros lo que hemos trabajado en algunos estados, como Nuevo León, por ejemplo, fue trabajarlos como 2 o 3 semanas seguidas, como una especie de recuperación intensa. También puede ser a la vuelta de las vacaciones del 6 de enero, o sea, las vacaciones de invierno, volver a trabajar específicamente. O también lo hemos trabajado en Guerrero, por ejemplo, lo estamos trabajando con días alternos, trabajando para no ocupar todo el tiempo tampoco en los campamentos, pero sí estamos trabajando en eso. También comentarles que la otra intervención que tenemos, que está muy interesante, y que tiene también excelentes resultados son tutorías telefónicas, ¿no? Entonces también si alguien está interesado en tutorías telefónicas, digo, ahí tenemos que, eso no tenemos la capacidad de capacitar ahí, no tenemos la capacidad de implementarlo, pero si, por ejemplo, es una organización civil o una escuela que dice, oye, no, yo quiero capacitar a mis papás para que hagan, no sé, tengo ahí un grupo de maestras jubiladas que están interesadas en poder hacer algo con los chamacos porque pues ven de que están mal, podemos ponernos de acuerdo con eso. Y por último, para la parte preescolar, también comentarles, eh, nosotros estamos alineados, en la red PAL, estamos alineados con el Objetivo de Desarrollo Sustentable 4, con la meta 4.1, que es que al final de segundo y tercero primaria y al final de sexto primaria, los niños no solo vayan a la escuela, sino que sean capaces por lo menos de leer y escribir y sumar y contar, ¿no? Y entonces hemos desarrollado un instrumento que se llama ICANN, que es el instrumento común de evaluación matemática, que ese está alineado para segundo y tercero de primaria, pero que funciona muy bien para preescolar y para el salto de preescolar a primero de primaria. Entonces, sí, nosotros lo estamos aplicando, lo estamos adaptando para que colegas puedan aplicarlo en preescolar y puedan tener entonces un diagnóstico, sobre todo en matemáticas, digamos, no lo tenemos, estamos desarrollándolo para lectura, pero la verdad es que en lectura preescolar no tiene sentido. Pero sí matemáticas tiene sentido porque en, en, eh, está la posibilidad ya de seriación, de conocer los números, otro tipo de actividades que nosotros podemos medir y que les sirve mucho a las docentes de preescolar. Y también comentarles que estamos haciendo investigación, eh, pero encantados si ustedes también quieren participar en esas investigaciones o ver cómo podemos trabajar juntos sobre habilidades prelectoras, ¿no? O sea, en la literatura mucho se habla de que un elemento fundamental para aprender a leer bien son las habilidades prelectoras que se desarrollan tanto en casa como en la escuela, en la escolar. Entonces, y esas habilidades prelectoras están muy vagamente desarrolladas, no tenemos mucha idea cómo se miden. Entonces ahí estamos ahí como picando piedra, así que si alguien está interesado también, súper bienvenido a la conversación.
Y comentarles que además la ventaja de ese instrumento común del ICANN es que además está validado, también es gratis, es de libre acceso, lo puse la página también ahí, pero también está validado para poder ser comparable con otros países. Entonces ustedes también, nosotros eh, lo hemos aplicado en el sur global, o sea, podemos compararnos con Kenia o con Pakistán. Digo, está chido con Noruega y con Singapur, pero también entendemos que puede resultar más, o sea, decir, bueno, ok, en contextos adversos, como los que están en África o en Asia o en América Latina, ¿cómo nos puede ir? ¿No? Y ahí tenemos buenas y malas noticias, la verdad, porque en algunas cosas nos va mucho mejor, pero en otras cosas sí tenemos, y eso va a ser nuestra competencia en 10 años, digamos, ¿no? Entonces, em, pero bueno, les invito ahí a poder conocer estos instrumentos, a poder aplicarlos en sus escuelas. Como les digo, son gratuitos, se pueden bajar desde la página de internet, nos pueden escribir. Y también las capacitaciones, por ejemplo, nosotros si una supervisión quiere recibir capacitación, para nosotros el ideal es enviarla vía Eminus, que es este sistema de gestor de aprendizaje asincrónico, pero con un humano detrás, ¿no? O sea, nosotros entonces también nos ponemos de acuerdo y Mía puede proporcionar entonces ese humano a ese, digamos, a un colega de nosotros capacitado que les pueda resolver los problemas, que tengan algunas sesiones sincrónicas, etcétera, que no sea solo un robot que les está ahí capacitando, sino que realmente hay una persona detrás, ¿no? Pues, Felipe, son los planteamientos que han hecho los maestros. Todo este mes estaremos abordando los diferentes instrumentos que se han elaborado para esto que se llama evaluación de los aprendizajes. Esperemos, maestros y maestras, que hayamos con esta primera sesión de nuestro martes con Grupo Loga del mes de noviembre destinado a este gran tema. Los invitamos a estar presentes en todos nuestros martes de este mes y al doctor Evia, muchísimas gracias. Felicitar todo este gran esfuerzo sostenido al equipo de trabajo, a la gente que participa en este esfuerzo y además el logo de Mía es muy bonito, ¿no? A mí siempre me Gracias. ha gustado desde que yo lo conocí, cómo pudieron hacer el nombre de Mía con instrumentos de medición. Eso habla un poco de todo el concepto que está detrás. Pues maestros y maestras, como todos los martes, nos despedimos en formato de galería para que nos conozcamos, nos saludemos. También un saludo a Puebla y a Oaxaca, que por aquí ya se presentaron también. Y muchos agradecimientos, Felipe, y felicitaciones de esta gran labor que se realiza. Maestros y maestras, gracias por estar aquí. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente martes con Grupo Loga. Gracias, doctor Felipe. Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias.